Bienvenidos a todos y todas a este Facebook Live número 17 del 2021. Hoy vamos a hablar acerca de la crisis humanitaria que está viviendo Colombia en el paro del marco del paro nacional. Saludamos a Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, que se encuentra en Ciudad de México. Gracias, Valentina. Buenas tardes y gracias por el espacio. También en esta ocasión, desde Cali, nos va a acompañar James Larrea de la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes. Le damos la bienvenida. Muy buenas tardes para ti, para Erika, todo el equipo de Razón Pública. Y también le damos la bienvenida a Alejandro Rodríguez de Temblores ONG, que se encuentra en Bogotá. Hola, muy buenas tardes. Un saludo para Erika, para James y para todo el equipo de Cohesión Pública. Gracias. Muchísimas gracias a todos y a todas por participar. Y esto dice así: la ONG Temblores informó hoy que se han presentado 31 homicidios cometidos por miembros de la fuerza pública en contra de los manifestantes en 6 días. Mañana ya sería una semana de paro nacional. Esta dolorosa cifra se une también a los 1.443 casos de violencia por parte de la policía que esa misma organización tiene sistematizados. Estos datos indican para esta organización no gubernamental que en Colombia no hay garantía para la vida, ni para la integridad, ni para el ejercicio libre de la protesta. Según Amnistía Internacional, en Colombia se han presentado 18 eventos de violación a los derechos humanos por parte de la fuerza pública en el paro nacional. Esa misma organización, Amnistía Internacional, dijo en octubre de 2020 que Colombia era el país más peligroso del mundo para ejercer la defensa de los derechos humanos. Eso es lo que vamos a examinar hoy con nuestros invitados y por eso comienzo contigo, James Larrea, de la Red de Derechos Humanos, Francisco Isaías Cifuentes. Usted que está en Cali, cuéntenos, ¿qué pasó ayer en la capital del Valle, James? Querido José, y bueno, para todas las personas que se conectan a este Facebook Live, hay que decir que la noche de ayer, del 3 de mayo, quedará registrada como una noche de verdadero terror en Cali. Es muy doloroso ver cómo la protesta social ha sido respondida por parte del Estado con un nivel de violencia, de actuación criminal por parte de los organismos oficiales, pero también que ha motivado la respuesta de actores civiles armados que también han atacado a los manifestantes en complicidad con la fuerza pública. En 5 días de movilización que llevábamos en el marco del paro nacional, donde las diferentes organizaciones de derechos humanos hemos estado haciendo presencia permanente, ya se habían registrado desde el primer día, como bien se difundió por los medios, hasta en 4 días habíamos registrado 12 personas asesinadas y pues una cantidad de heridos, de personas detenidas, golpeadas. Hay un abuso sexual que fue reportado por una chica, cometido por un miembro del ESMAD, y una cantidad de personas que hasta el momento no sabemos de su paradero. Ayer inicia un nuevo punto de manifestación en el sector céntrico de la ciudad, conocido como La Luna. Hay que decir que este punto no estaba desde los primeros días que inició el paro, solamente hasta ayer las comunidades, los jóvenes del sector inician el bloqueo y de inmediato son atacados por el ESMAD desde horas de la tarde, 4 de la tarde, y la confrontación con el ESMAD se sostiene hasta las 8:30, 8:40 exactamente, cuando llega un grupo de motorizados de la policía, de patrulleros, que sin mediar ningún tipo de palabra, desenfundan sus armas de fuego y las descargan directamente en contra de los manifestantes. Ese fue un momento, repito, de terror
quienes estábamos de derechos humanos intentamos recoger a la gente que más podíamos, porque además había gaseado el SMAT, había mucha gente ahogada, y corriendo hacia las cuadras, digamos, del sector, y la policía detrás disparando. En ese momento alcanzamos a ver a varios chicos que caían al suelo y que eran cargados, levantados por la misma policía. Por el desespero, pues, y la angustia, intentando comunicarnos con funcionarios del distrito y de la gobernación que no respondieron, no logramos centralizar o consolidar un número exacto de víctimas, de heridos, de detenidos, y ese ataque de la policía también hay que señalar que se dirigió de manera muy grave hacia los puntos de salud donde estaban el personal médico que estaba atendiendo a los heridos, en esos dos puntos que estábamos. Simultáneamente... James, ¿qué pasó en Siloé? Entonces, simultáneamente, mientras en la Luna se desata esa balacera tan impresionante, en Siloé, un sector de ladera de Cali, un sector popular, también hay un despliegue de fuerza policial, y en ese caso también vimos militares recorriendo las calles de esta comuna de ladera, y empiezan a disparar de la misma manera en contra de los jóvenes que corrían para salvar sus vidas. Tanto policías como militares disparándole a quienes hacen el ataque son la policía. Posteriormente entra el ejército, porque al ser esto un sector popular, hay grupos, digamos, de pandillas que también empiezan a responder de alguna manera al ataque de la policía, y es donde entra el ejército a hacer, llamémoslo, una consolidación de esta zona. Ojo con esto, porque esto sí fue sumamente delicado y desesperante, y es que desde el helicóptero también se hicieron disparos. Hay videos donde nos dicen que se evidencia este ataque desde tierra y aire. En Siloé se registraron, ahí sí tenemos unas cifras, oficialmente están reportados 3 personas muertas, un niño de 10 años, más de 20 heridos por arma de fuego, y no tenemos una cifra exacta de detenidos en ese ataque. Y un último hecho que ocurre en el mismo momento, para ya escuchar también sus opiniones. Desde las 6 de la mañana las organizaciones de derechos humanos habíamos estado en reunión intentando ver cómo articular esfuerzos, y decidimos hacer una propuesta de una misión de verificación donde convocamos a Naciones Unidas, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Arquidiócesis de Cali. Se logró concertar esa misión, y al mediodía esta misión arrancó a hacer la verificación desde Palmira, donde el día anterior también se habían presentado situaciones de agresión. Y al llegar en horas de la noche, de la tarde, a recorrer los puntos de Cali, esta misión pasa por la Luna, por este punto donde estaban fuertes confrontaciones. Nos habían informado ya que varios jóvenes habían sido detenidos y conducidos a una estación de policía que se llama Fray Damián. Esa misión decidimos pedirles que fueran directamente a la estación. Cuando llegan allá a la estación de Fray Damián, los 3 compañeros de defensores de derechos humanos, un compañero y 2 compañeras, fueron atacados de una manera sin precedentes. Nunca habíamos vivido esto, golpeados por muchos policías dentro de la estación, los sacan. En ese momento intervienen la Beatrice, que es de Naciones Unidas, el funcionario de la Procuraduría, alcanzan a correr hacia los vehículos donde se estaban movilizando. Hay granadas de aturdimiento, hay disparos.
creemos que fueron al aire porque afortunadamente, gracias a la vida, al universo, no resultó nadie herido. Y por supuesto, quedamos en una situación pues sin saber qué hacer. James, muchas Vale, gracias. James. Quiero hacerle la siguiente pregunta a Alejandro Rodríguez, quien está en representación de Temblores ONG, quizá quienes tienen la base de datos más consolidada a esta altura en el país, pues justamente además por los problemas de acceso que hay a la información oficial. Alejandro, son las 4:11 de la tarde. ¿Cuál es el consolidado que tienen ustedes? Bueno, buenas tardes a todos. Primero que todo, todos y a todas. Primero que todo, quisiera extender mi solidaridad con James y con todo el pueblo de Cali. Es muy grave lo que está ocurriendo allá. Es muy triste. Allá anoche recibiendo pues todas las denuncias que nos llegaban y tratando de gestionar también desde acá lo que pudiéramos hacer. Pues realmente fue una noche muy dura para nosotros y ni siquiera estamos allá. Entonces no me quiero imaginar o me cuesta imaginar la situación para ustedes. Entonces, desde acá extendemos toda nuestra solidaridad y un abrazo pues fraterno por toda esta situación tan compleja que estamos viviendo y que está viviendo Cali. Ya para responder a tu entrevista, Iván, a tu pregunta, pues en este momento nosotros acabamos de sacar un comunicado hace como 1 hora, 2 horas, en el que hemos logrado pues centralizar a través de nuestra plataforma Grita de denuncia de hechos de violencia policial. Registramos que al menos han habido 1.443 hechos de violencia policial desde el miércoles pasado pues empezaron las movilizaciones. Para hacer contexto un poco, nosotros como organización estábamos acostumbrados a registrar 60, máximo 100 hechos de violencia policial al mes. Y pues ahora todos estos hechos pues realmente han desbordado un poco nuestra capacidad, pero pues aún así mismo hemos tratado pues de poder hacer frente y de poder destinar como nuestros esfuerzos en poder consolidar estas cifras pues tan preocupantes que hoy presentamos. Asimismo, tenemos un registro de 814 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes en los contextos de movilizaciones sociales, también 239 intervenciones violentas en el marco de las protestas, 21 víctimas de lesiones oculares, que esta es una práctica que se ha vuelto cada vez más sistemática. Por otro lado, también tenemos 77 casos de disparos de armas de fuego. En Bogotá ocurrió esto los días pasados. Ayer, al parecer, no tuvimos hechos de disparos de arma de fuego, como los que ocurrieron en Cali, donde vimos policías con metralletas disparando contra la población civil. Esto es muy grave. Esto, pues, como lo decía James, nunca lo habíamos registrado bueno, es escalofriante y es del talante de las peores dictaduras del Cono Sur en los años de las dictaduras. Entonces es muy preocupante esta situación. Asimismo, pues hemos registrado policías disparando directamente contra la población civil. También, por ejemplo, anoche sí hubo un caso en el Portal de las Américas en Bogotá, en lo que ocurre que retienen a unas personas y esto es como un tipo de secuestro expreso. Entonces la policía retiene a unas personas, Ministerio Público y los defensores de derechos humanos tratan de hacer un seguimiento de a dónde están siendo llevadas, a dónde las están reteniendo, y la respuesta no es ninguna. La respuesta es un secretismo preocupante, por eso se habla de desapariciones, que diría que son unas desapariciones a un corto plazo, pero pues no, el Estado no debe por qué retener a unas personas que ni siquiera van a ser judicializadas y que lo que pasa es que son retenidas y son golpeadas dentro de portales, dentro de centros de retención o de estaciones de policía. Esto es muy grave porque pues, no hay ningún tipo de seguimiento de derechos humanos ni de cumplimiento de derechos humanos por parte de la fuerza pública. Perdón, me quedo sin aire a veces ya con tanto que está pasando. Y bueno, es muy preocupante el balance. Tenemos también 10 hechos de violencia sexual, casos en donde en las mismas retenciones pues se dan estos hechos de violencia sexual. El 1 de mayo hubo un hecho en Bogotá en donde unos policías retienen a 6 hombres y con el objetivo de identificar si tenían estupefacientes, les introducen
sus dedos en el ano a estas personas. Entonces es muy grave que estas situaciones ocurran, es muy grave pues todo el contexto y todo lo que está pasando y bueno, realmente es muy preocupante que la policía pues esté actuando por fuera de cualquier normativa, que realmente se sienta en la capacidad de hacer esto, porque pues recordando también que aquí en Colombia pues los crímenes cometidos por los policías son juzgados por una justicia especial militar que, como ya hemos dicho, es un fuero para la impunidad y esto pues también permite y legitima que estos policías sigan cometiendo estos actos. Entonces esto es muy grave y bueno, dejaría por ahí como un balance parcial de la situación. Muchísimas gracias, Alejandro, por tu respuesta. Erika Guevara, Amnistía Internacional considera que Colombia está atravesando una crisis humanitaria hoy. Bueno, Valentina, primero decir que Colombia viene enfrentando una de las peores crisis en materia de derechos humanos en todo el hemisferio por muchos años. Lo que sucede en Colombia, la violencia generalizada en diferentes territorios, el hecho de que Colombia es el país más letal en todo el mundo para las personas defensoras de los derechos humanos, es en sí mismo un contexto que nos da hoy, digamos, un panorama de lo que está sucediendo en Colombia. Lamentablemente, las fuerzas de seguridad han cometido históricamente y particularmente en los últimos años graves violaciones a los derechos humanos, delitos, crímenes de derecho internacional, en donde la impunidad ha sido la norma generalmente, en donde los abusos, las arbitrariedades y las violaciones de los derechos humanos cometidas por fuerza pública, por fuerza de seguridad, no son investigadas adecuadamente y aquellas personas responsables de los crímenes no son llevados ante la justicia. Y no solo estoy hablando de quienes cometen las violaciones a los derechos humanos de manera directa, de los autores materiales, sino también las altas autoridades, los mandos, tanto de la fuerza policial como la fuerza militar, que lamentablemente siempre quedan en la impunidad y no se investiga. Lo que estamos viendo hoy día en Colombia es el cúmulo del hartazgo social, por un lado, el hecho que las personas sienten que la única alternativa que tienen es tomarse las calles, ejerciendo sus derechos a la libertad de expresión y asamblea pacífica, pero por otro lado también estamos viendo cómo el gobierno de Iván Duque ha perdido la capacidad total de diálogo con la ciudadanía. No hay mecanismos en donde este hartazgo social, estas demandas y reivindicaciones sociales encuentren un canal adecuado para que se puedan dirimir estas tensiones y conflictos sociales, y lo que se hace es usar a las fuerzas de seguridad como una herramienta represiva y violenta en contra del pueblo colombiano. Debo de manifestar que lamentablemente no es una situación aislada, es decir, no es la primera vez que se vive una situación similar. El uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad es una constante. Alejandro mencionaba que Temblores viene documentando casos de violencia policial de manera constante y efectivamente en una situación de esta magnitud, de esta dimensión, con protestas tan multitudinarias en todo el país, pues el gran número de incidentes que se ha venido reportando es un reflejo precisamente de esos abusos constantes y estos abusos históricos por parte de las fuerzas de seguridad. Amnistía Internacional ha recibido más de 500 evidencias videográficas y fotográficas que le han sido llegadas a la organización a través de nuestras organizaciones hermanas, pero también de personas que toman, ¿verdad?, videos en las calles cuando se están dando estos incidentes de represión, y nuestro cuerpo de verificación digital ha podido hacer un análisis minucioso de toda esta evidencia videográfica, pudiendo verificar el tiempo, lugar, hora en que se dan los hechos, pero también lamentablemente hemos verificado y constatado lo que ya James y Alejandro han venido manifestando, ¿no? El uso excesivo de la fuerza, el uso de armas letales para el control de las protestas. Tenemos videos claros en donde se hace uso de armamento letal que está prohibido para el control de manifestaciones bajo los estándares internacionales. Utilizan, por ejemplo, rifles Galil Tarbon, que son armamento utilizado por el ejército para otro tipo de acciones de seguridad, que no deben de ser utilizadas en un contexto de manifestaciones masivas. Hemos visto y verificado videos en donde policías apuntan con armas semiautomáticas directamente contra manifestantes pacíficos y desarmados. Hemos visto, por ejemplo, vehículos
vehículos blindados que disparan munición viva en contra de manifestaciones de manera indiscriminada, y también el uso de otro tipo de armas menos letales, como son los gases lacrimógenos y estos cañones de agua que además se han denunciado que contienen otras sustancias y que están generando un daño bastante severo en contra de las personas que son atacadas con estos cañones de agua. Entonces, este es un contexto de violaciones generalizadas. Esto no se trata de casos aislados, ¿verdad? De una policía, de un agente de policía, una manzana podrida, como a veces se refieren, que comete estos abusos y arbitrariedades. Se trata de una situación, un patrón generalizado que se ha dado en todo el país en el control de manifestaciones y que muy gravemente pone en descubierto que lamentablemente las fuerzas de seguridad siguen bajo el amparo de la impunidad. El propio ministro de Defensa sale a alabar la labor de este grupo de la policía colombiana, el ESMAD, que es esta fuerza antimotines, sale a alabar y prácticamente presentarlos como héroes, cuando hoy día, pues ya Alejandro nos reporta que hay 31 personas asesinadas por el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad. Entonces, de héroes no tiene nada, son utilizados como una herramienta de represión violenta en contra de la ciudadanía y el pueblo, y lo que deberían de estar haciendo es más bien proteger a las personas para que puedan ejercer sus derechos a la libertad de expresión y asamblea pacífica. Gracias, Erika. José. Dale, Iván. Bueno, quería hacerle esta pregunta abierta y iniciaría con Alejandro. Alejandro, ¿cree usted que acá hay una estrategia no solo de la policía y del ejército, sino de otros estamentos gubernamentales para callar la protesta en Colombia? Bueno, antes de responder eso, quería hacer mención a algo que decía ahorita Erika, y es que también algo que ocurre con estos armamentos menos letales es que el uso indebido de estos aumentan la letalidad de estos armamentos. Entonces hemos registrado que, qué pena, hemos registrado que hay armamentos que están siendo utilizados, digamos, disparados directamente a las personas, y pues esto aumenta la letalidad y no son disparados, digamos, parabólicamente. Entonces esto pues es realmente muy grave, y digamos que esto también aumenta la letalidad. Pues realmente algo que está ocurriendo en Colombia también es que el gobierno y este discurso de guerrerista del gobierno pues ha cooptado las demás instituciones públicas. Entonces, pues esto sí nos hace pensar que eso no es solamente un problema de la fuerza pública, sino que realmente, digamos, el acallamiento de la Defensoría del Pueblo, que es una institución que hace parte del Ministerio Público y que su función es velar por los derechos de la ciudadanía, los derechos humanos, pues se vio como en una entrevista que le hicieron en la W, este hombre estaba en Miami vacunándose, mientras acá estábamos en una de las peores crisis de derechos humanos que han habido. Entonces esto ocurre con otras instituciones como lo de la Procuraduría, como lo de la Fiscalía. Entonces pues sí nos hace pensar en que realmente es algo como que está un andamiaje que hay entre distintas instituciones y que no solamente con la fuerza pública. James. Perfecto, James. ¿Compartes que hay esta estrategia de la que preguntaba Iván? Sí, sí, totalmente, pero no solo de la institucionalidad del Estado. Aquí también hay que decir que hay sectores de las clases dominantes, digámoslo, interesados en coartar el derecho constitucional a la protesta social. Lo hemos visto aquí en Cali también. Repito, algo que se denunció desde ayer, camionetas blindadas en un sector del sur de la ciudad con personas armadas fueron a atacar uno de los puntos cercanos en el sur, el punto de Meléndez. Ahí resultó uno de los manifestantes asesinado, repito también, en connivencia con las instituciones de seguridad. Entonces, efectivamente, aquí hay una política que se ha consolidado, pero que no se limita al actuar institucional, sino que se extiende a otros sectores de la sociedad
que participan en su materialización. Gracias, James, por esa respuesta. Quería preguntarle, James, en el caso de Cali, ¿ese tema ve un modus operandi? Se lo pregunto en qué sentido. Se ha denunciado cortes de luz, por ejemplo. La represión casi llega en las noches, digamos, los tiros, las agresiones a los manifestantes. Está participando policía más allá del escuadrón móvil antidisturbios. ¿Ve alguna forma de operatividad común en lo que está pasando en Cali, James? Sí. Aquí hemos identificado varios modus operandi diferentes a los que ya conocíamos de alguna manera. En primer lugar, escuadrones antidisturbios motorizados con policía que se mueven de un punto para otro, digamos, no se establecen en puntos fijos, sino que se van moviendo y que impiden a la vez la reacción rápida de los defensores de derechos humanos. Aquí somos, a pesar de que tenemos una gran articulación entre todas las organizaciones de derechos humanos, no hemos dado abasto para cubrir de manera permanente cada uno de los puntos y nos hemos tenido que mover de un punto a otro cada vez que nos reportan confrontaciones, irregularidades y demás. Entonces, este es un primer elemento. Segundo, el accionar en horas de la noche, después de las 10 de la noche, ya no es por parte de la fuerza pública, bueno, salvo el día de ayer, pero los días anteriores habíamos tenido situaciones muy preocupantes porque eran personas de civil en motos de alto cilindraje disparando en contra de manifestantes o incluso en el sector de la Loma de la Cruz, San Antonio, Libertadores, barrios céntricos también, varios heridos que no estaban en puntos de concentración y que fueron atacados por este tipo de personas pues en motos de alto cilindraje. Lo que ocurrió ayer, el SMAT, digamos que logra contener, mantener a los manifestantes, pero posteriormente llega la policía a disparar sus armas de fuego, la policía disponible, los patrulleros, y esto es lo mismo que ocurrió en otro punto de concentración, que es La Portada, en Siloé. También había SMAT primero, gases, y posteriormente es que entra la fuerza disponible de la policía, los patrulleros, a disparar. Entonces, efectivamente hay toda una dinámica que nos ha sorprendido porque tiene una capacidad letal increíble. Erika, usted nos mencionó el tema de la impunidad. ¿Cómo interpreta ese factor en medio de la crisis humanitaria que en este momento está viviendo Colombia? Bueno, la impunidad siempre es la constante, lamentablemente, las graves violaciones a los derechos humanos que ocurren en Colombia. Ya en el 2019, Amnistía Internacional había denunciado patrones similares de violencia y represión policial en las manifestaciones que se dieron a finales del 2019 en Colombia. Y hasta el momento desconocemos de las investigaciones imparciales y expeditas que se llevaron a cabo sobre esas denuncias en aquel momento, esas denuncias de violencia policial, de violaciones a los derechos humanos. Es muy probable, lamentablemente, que en este momento no se estén llevando a cabo las investigaciones que se requieren frente a los hechos de violencia generalizada, frente a las 31 víctimas que han sido asesinadas en manos de la policía, los cientos de personas que han sido heridas precisamente por el uso de armas letales y menos letales de manera indiscriminada, de las múltiples denuncias de tortura, malos tratos, de detenciones arbitrarias, de violencia sexual e inclusive de personas que se encuentran en una situación de desaparición. También hemos documentado la violencia en contra de la prensa, de personas periodistas que están en el terreno intentando informar, y estos se destacan actos de violencia física, de detenciones arbitrarias e inclusive la eliminación del material periodístico como una forma también de encubrimiento para generar un ambiente de impunidad. Es decir, la falta de acceso a la información no es casual.
la falta de acceso a información, que se prevenga a los medios de comunicación, sobre todo independientes y alternativos, de que informen sobre la situación en el terreno, sobre todo en situaciones de extrema preocupación frente a las masivas violaciones que se están cometiendo, como en el caso de Cali. Pues es de mucha gravedad porque precisamente son parte de este contexto de impunidad. Y ya mencionaba yo que las narrativas empleadas por las autoridades al más alto nivel, incluidas estas narrativas de protección a estas fuerzas de seguridad que hoy día están violando los derechos humanos en diferentes partes del país, es parte de este contexto de impunidad. Envía un mensaje claro de que las fuerzas de seguridad tienen carta blanca para seguir violando los derechos humanos. Y por otro lado, también tenemos expresiones muy desafortunadas, por decirlo de alguna manera, del propio presidente Iván Duque, estigmatizando a las personas que hoy día valientemente se toman las calles para ejercer derechos. El mencionar que estas protestas tienen un tinte político, que las personas que toman las calles son terroristas, vándalos, lamentablemente es un patrón muy repetitivo en muchas partes de nuestro continente, son patrones de narrativa que alimentan precisamente esta violencia y la impunidad. Lo hemos visto en situaciones como en Chile y las manifestaciones que también fueron recibidas con una brutal represión por parte de carabineros. Lo hemos visto en países como Venezuela, como Nicaragua, y que hoy lamentablemente vemos esta repetición en Colombia, y cómo esta narrativa es parte de generar un contexto de total impunidad frente a estas graves violaciones a los derechos humanos. Así es que es importante más que nunca que la comunidad internacional ponga sus ojos en Colombia, que la comunidad internacional, a través de los diferentes canales diplomáticos y los mecanismos internacionales y regionales, pongan al gobierno de Iván Duque a rendir cuentas sobre estas violaciones, precisamente para garantizar el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación a las víctimas y al derecho a la no repetición de toda la sociedad colombiana. En la medida que estos hechos no son investigados apropiadamente, en la medida de que no se garantice justicia frente a las víctimas de estas violaciones a los derechos humanos, lamentablemente estaremos viendo un patrón de continuidad constante en el accionar de la policía colombiana. Erika, antes de ir con Alejandro y James, que les tenemos una pregunta sobre esto que ha trinado el expresidente Uribe, la revolución molecular disipada, para que estén atentos a esa teoría. Erika, yo quiero preguntarle sobre la comunidad internacional. Alta Comisionada de Derechos Humanos se pronunció, Unión Europea se ha pronunciado, el alto delegado de Relaciones Exteriores de Unión Europea también, incluso el gobierno norteamericano ya empieza a dar algunos pronunciamientos. ¿Cómo está la comunidad internacional frente a lo que pasa hoy en Colombia? Bueno, la comunidad internacional ha estado frente a lo que ocurre en Colombia viendo de lejos de manera muy pasiva, es decir, ante la gravísima crisis en materia de derechos humanos que atraviesa el país, ante los cientos de personas defensoras de los derechos humanos asesinadas, ha habido un silencio incómodo por parte de la comunidad internacional. Son pocos los espacios internacionales, incluido a nivel del Consejo de Derechos Humanos, en donde Colombia es mencionada. No se le ha dado la prominencia y la prioridad a la situación que enfrenta Colombia desde hace tiempo, inclusive el fracaso del gobierno de Iván Duque en la implementación de los acuerdos de paz. Así es que este es un llamado de atención, una alerta muy dramática y muy trágica, porque estamos hablando de personas que han perdido la vida, que han sido asesinadas en el contexto de esta represión, de miles de víctimas que han sufrido de graves violaciones a los derechos humanos, pero esta es una alerta a la comunidad internacional para que ponga sus ojos en Colombia. Es importante reconocer que además la cooperación internacional de muchos países ha sido utilizada, ¿verdad?, para el fortalecimiento, o como lo llama el gobierno, el fortalecimiento técnico de la propia policía. Entonces, hay una obligación de rendición de cuentas por parte de los países, sobre todo de la Unión Europea y de los Estados Unidos, que proveen financiamiento para asegurarse que ese financiamiento no está siendo empleado para fortalecer las capacidades de la policía y el ejército para violar los derechos humanos. Así es que es importante que hoy día no solo haya pronunciamientos, sino que se busquen los canales adecuados para hacer que el gobierno de Iván Duque rinda cuentas. Es importante que la comunidad internacional abra canales de diálogo que sean garantes de la posibilidad de que existan canales de diálogo, mecanismos de diálogo con la población, de manera que se puedan atender las reivindicaciones sociales que hoy día están llevando a las personas
a las calles. Estas manifestaciones en el contexto de este paro nacional se desatan a raíz de una reforma tributaria, pero que en realidad son el reflejo de un hartazgo social acumulado. La gente está harta de la violencia, la falta de implementación de los acuerdos de paz, de la gravísima violencia que se vive en las comunidades y de la violencia que enfrentan las personas defensoras, entre otras muchas situaciones que afectan el ejercicio fundamental de derechos económicos y sociales. Así es que este es el momento para que la comunidad internacional también pues muestre su compromiso de obligación de la protección de los derechos humanos, sobre todo de las comunidades históricamente marginalizadas, porque me parece importante también rescatar y que Alejandro lo sabrá mejor, que cuando uno hace esta documentación de los casos, las personas asesinadas, las personas heridas, las personas que han sufrido de tortura, detenciones arbitrarias, son precisamente las personas que provienen de comunidades altamente marginalizadas, abandonadas de las políticas de Estado. Son las personas que viven en situación de pobreza, las personas negras, indígenas, las que hoy día están enfrentando esta gravísima violencia y una crisis de esta magnitud como la que estamos viendo en Colombia. Muchas gracias, Erika. Hablando en línea de tiempo, unos trinos del expresidente Uribe preceden la situación en la que estamos hoy, situación pues que lamentamos y condenamos hoy. En un trino reciente, el expresidente Uribe habló de la revolución molecular disipada. ¿Tienen ustedes claro ese concepto? ¿Lo habían escuchado? Alejandro. No, realmente no lo había escuchado, lo conozco poco, ya nos acaban de llegar también unos registros de que es un concepto como que viene de Chile y de toda la represión allá y bueno, pues sí, yo creo que es muy grave y es muy raro también como todas estas nuevas teorías que empiezan a surgir de criminalización de la actividad de defensa de derechos humanos y de nuestra propia actividad. Esta mañana una senadora y de acá, pues argentino, realmente donde estigmatiza nuestra acción y ya sabemos además que en Colombia cuando alguien del Centro Democrático sale y dice algo, otros toman acciones como amenazas y cosas así. Así funciona un poco estas actividades de esta gente. Entonces, pues no lo conocíamos, tampoco nos queremos como centrar mucho como en el tema de lo que representa esta persona para el país. Sabemos que representa pues mucha muerte y sabemos que esos trinos en donde impulsa a los militares a disparar a la población civil, pues sí son un detonante. Pero pues aquí el foco debe estar en la defensa de los derechos humanos, en la denuncia. Hemos visto también que, como lo decía Erika, pues las personas que más son asesinadas y golpeadas son jóvenes pobres, y esto pues responde a todo este fenómeno de criminalización de la pobreza y de la juventud, que pues es muy preocupante. Y bueno, esto viene ocurriendo desde el 21 de noviembre del 2019, se ha venido aumentando con la masacre de septiembre por la policía en Bogotá del año pasado y hoy está llegando como a un nivel pues realmente preocupante. Entonces yo dejaría por ahí, lamento que tengo que partir, pero pues extiendo mi saludo a todos ustedes. Lamento que nos conozcamos en estas circunstancias tan terribles, espero podernos conocer en unas mejores circunstancias y bueno, les mando un abrazo y mucha fuerza para todos y todas. Gracias, Alejandro. Alejandro, muchísimas gracias. Erika, ¿conoció usted este concepto de la revolución molecular disipada? No lo conocía, Iván, pero viniendo de quien viene, no suena nada bueno. Es lo único que te diría. Es decir, lo que pasa es que hoy estamos tocando el tema, porque digamos, este fue un trino del expresidente que mucha gente, digamos, incluso se burló, ¿no? Por revolución molecular. Creyeron que había sido algún tipo de un tipo de equivocación, pero hoy una colega cuya cuenta en Twitter es @NataliaEscribe, ella reveló que esto no era un error, sino una teoría de un personaje neonazi. de un personaje chileno que además es neonazi, quien había estado evaluando a Piñera, y entonces es como toda una teoría de una revolución en la que ya no hay como líderes, como él en su momento dijo en una entrevista como Robespierre, sino que son como
como células y pues que estas células habría que atacarlas. Entonces, no sé si usted de alguna manera encuentre relación entre la forma en que se está reprimiendo la protesta en Colombia y lo que pasó en Chile con el gobierno de Piñera. Bueno, Iván, primero decir que es muy preocupante las expresiones que hemos escuchado del expresidente Uribe, haciendo llamados prácticamente a la violencia, dándole carta blanca a las fuerzas de seguridad para que cometan estas atrocidades y graves violaciones a los derechos humanos. Y lo que es más preocupante es que después de estas declaraciones, verlo en el terreno, es decir, que el presidente Duque parece recibir órdenes claras e instrucciones que lleva al pie de la letra. Pero hablando de los comparativos, y que por supuesto tomando la distancia del caso, porque cada contexto es particular y específico, ¿verdad?, a la situación que vive cada país, pero desafortunadamente nuestro continente atraviesa una grave situación en materia de derechos humanos, en donde claramente los gobiernos han perdido la capacidad de diálogo con la ciudadanía y la represión se ha convertido en una constante en muchas partes del continente, pero particularmente en la situación de Chile hay algunos pues digamos, características comparativas con lo que hoy día estamos viendo en Colombia, desde el modus operandi de las fuerzas de seguridad, esta respuesta militarizada, es decir, no solo el uso del ejército en las calles, pero una visión militarizada de respuesta ante los problemas sociales, es un patrón común que también hemos visto en Chile, inclusive algunas de las tácticas del uso excesivo de la fuerza, el uso de armas letales, el uso de gases lacrimógenos indiscriminados en contra de manifestantes y manifestaciones pacíficas. Alejandro hacía mención, por ejemplo, a las víctimas de lesiones oculares, que también se han convertido ya en una constante en estas respuestas represivas en países como Chile, como Colombia, y es precisamente un reflejo de cómo hay una intencionalidad de castigo a las personas que hoy día valientemente se toman las calles. Y digo valientemente porque lamentablemente se ha convertido en un patrón generalizado el uso excesivo de la fuerza en contra de quienes se manifiestan y ejercen sus derechos a la libertad de expresión y asamblea pacífica. Esto específico en términos de las lesiones oculares es también muy emblemático de esta intencionalidad, porque muchas veces lo que sucede es que las fuerzas de seguridad disparan, ya sea armas de fuego o armas menos letales con estos balines, a la cara o a la zona torácica con la intencionalidad de castigo, ¿verdad? Y eso lo hemos visto claramente en la documentación de casos que hicimos en Chile, con más de 300 personas víctimas de estas lesiones oculares que constataban este patrón generalizado que hoy día lamentablemente estamos viendo en Colombia, ya con 26 casos registrados, y que hay que decir que muchas veces las propias organizaciones que están en el terreno no tienen una información, digamos, total de lo que está sucediendo en el país, simplemente son casos representativos, emblemáticos, que nos llevan a considerar que estos 26 casos tendríamos que multiplicarlos lamentablemente por muchos más. A propósito del tema de Chile, una pregunta cortita. Sebastián Piñera ha sido denunciado ante la Corte Penal Internacional justamente por este accionar. ¿Cree usted, Erika, que se reúnen los elementos para que el presidente de Colombia enfrente una denuncia, un proceso similar? Mira, Iván, eso tiene que ver mucho con el tema de la institucionalidad, es decir, cómo se hacen las investigaciones, el rol que jueguen las fiscalías para investigar las denuncias sobre graves violaciones a los derechos humanos. En Amnistía Internacional confiamos en que las instituciones nacionales le darán un frente a la población y protegerán los derechos humanos. Y eso implica hacer las investigaciones imparciales, independientes, expeditas, que no solo investiguen al que jala el gatillo, sino también a los mandos al más alto nivel y las responsabilidades penales del caso, que incluirían al presidente Iván Duque. En este momento sería muy irresponsable tener una declaración específica sobre los alcances de acciones legales a nivel internacional, pero sí es importantísimo que estas investigaciones
estén enfocadas no solo a investigar a quienes hoy día están implementando las decisiones, sino que también se investigue la responsabilidad penal al más alto nivel, y eso incluye al jefe de las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad al más alto nivel, que en este caso es el presidente Iván Duque. James, su reacción sobre la teoría, ese trino del expresidente Uribe. No te escuchamos, James. James, ¿tienes el micrófono apagado? No tiene un problema con el micrófono allí, James. Vuélvelo a prender, por favor. No te escuchamos. Bueno, hay fallas ahí. Mientras nos avisas, apenas tengas el audio, James. Erika, ¿ustedes van a hacer alguna petición, alguna recomendación al gobierno colombiano? ¿Cuál va a ser el actuar de Amnistía Internacional frente a esta situación que hoy nos reúne? Sí, Iván, bueno, nosotros acabamos de hace un par de horas publicar nuestro posicionamiento, todo el trabajo de investigación y de verificación que hemos hecho, sobre todo de la información que se le ha hecho llegar a Amnistía Internacional. Por supuesto que recibimos, como te comenté, más de 500 piezas videográficas y fotográficas de la represión. Estamos documentando y sistematizando la información y sacando pues estos incidentes emblemáticos que permiten representar el patrón que estamos encontrando en el tipo de represión que hoy día lamentablemente las fuerzas de seguridad están teniendo en contra de la población. Seguiremos nuestro trabajo de investigación, pero también estamos haciendo un trabajo muy activo de incidencia con la comunidad internacional, sobre todo con los países de la Unión Europea y los Estados Unidos, no solo para que se pronuncien, sino para que se busquen mecanismos de mediación y diálogo. Estamos lanzando una acción urgente global en las próximas horas. Por supuesto que estamos pidiendo al presidente Iván Duque que ponga fin a la represión, que cese la represión, que se busquen mecanismos de diálogo, pero Iván, lamentablemente sabemos que pocas veces el accionar de este gobierno ha sido en favor de las víctimas y en favor de la protección de los derechos humanos, así es que consideramos la importancia de que hoy día la comunidad internacional juegue un papel determinante y protagónico en buscar estos mecanismos de diálogo con la población, y seguiremos acompañando en solidaridad a estos movimientos de protesta que se han dado a lo largo del país, sobre todo en solidaridad con las víctimas de violaciones a los derechos humanos y en solidaridad con nuestras organizaciones hermanas y movimientos sociales y de derechos humanos. Amnistía Internacional seguirá nuestro trabajo de denuncia, pero también nuestro trabajo de acompañamiento en estos momentos. Y les agradezco mucho el espacio. Lamentablemente me tengo que despedir porque, como saben, ustedes también estamos corriendo en contra del reloj, pero les agradezco mucho el espacio. Erika, hola, muy amable, ¿me escuchan? muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, ya. Erika, antes de que se retire Erika, quisiera anotar algo que es importante tener a la vista frente a la pregunta que hacía Iván sobre ese Twitter del expresidente y exsenador Uribe. No conocíamos esa teoría tampoco, pero tal vez tenga mucho que ver con la propuesta burlesca que hizo el actual ministro de Defensa, Diego Molano, de construir un protestódromo, algo así como un centro recreativo donde la ciudadanía fuera a descargar su ira, su inconformidad. Y lo digo que tal vez tenga que ver porque lo que sí hemos presenciado aquí en Colombia es una intencionalidad permanente de condicionar la protesta social. Resulta que esta jornada de movilización en Cali ha tenido también una dinámica muy diferente a la que hemos tenido en otras ocasiones, y es que esta es una protesta verdaderamente popular en el sentido en que es la ciudadanía no organizada, hay que decirlo, la que está saliendo a sus sectores, a sus barrios, a hacer los bloqueos. Tal vez esto de la revolución molecular, entendida tal vez como puntos dispersos en la ciudad y no como una sola concentración o una sola movilización, pues ha logrado afectar
la dinámica y el flujo del capital y de la producción en la ciudad y en la región. Esa propuesta pues, del protestódromo, que en ese momento la tomamos de manera, jocosa. a manera de burla, jocosa, tenga que ver con esto que este tuit nos alerta y hacia donde tal vez se puedan dirigir próximos proyectos de ley o intervenciones del Estado para evitar que en diferentes puntos de las ciudades se generen estas situaciones de manifestación popular dispersa, no concentrada, repito, y pues que logran tener un impacto bastante fuerte sobre toda la dinámica de las ciudades. Entonces creo que hay que tenerlo ahí presente porque puede apuntar hacia ese interés de condicionar, limitar y restringir el derecho constitucional a la protesta. James, y la última pregunta ya para finalizar nuestro Facebook Live. ¿Cómo evalúa la actuación de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y las personerías para la defensa de los ciudadanos? No. Ahí sí es indignante el rol que han jugado estas instituciones. Anoche estábamos rogando, estábamos pidiendo auxilio por todos los medios. Tenemos los contactos de el defensor regional, del procurador, del personero, y ninguno atendió nuestros llamados de auxilio ante esta situación, y en todos estos días pues han brillado por su ausencia en los hechos que hemos estado acompañando. Entonces pues es una situación que también denunciamos. Ahí hay una complicidad por omisión por parte del Ministerio Público en las situaciones de violación a derechos humanos que estamos registrando. O sea, describe usted una situación de abandono, de soledad. Total, y los defensores y defensoras de derechos humanos, antes de iniciar la entrevista, la conversa ahora, le decía a José y a Erika, estamos en una situación de desespero, con el corazón, lo digo, fracturado, porque estamos impotentes ante lo que está pasando. Por ejemplo, en el caso de nuestra organización, y otras organizaciones también han tomado la misma decisión el día de hoy, de replegarnos, porque nos hemos convertido en objetivo militar, en objetivo de estos ataques de la fuerza pública, y no tenemos las más mínimas garantías ni el más mínimo acompañamiento de las instituciones que deberían conjuntamente acompañarnos en la garantía de los derechos fundamentales. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas por acompañarnos en este espacio. Muchísimas gracias a James, a Erika y a Alejandro por acompañarnos en este espacio hoy. A todo el equipo de Cuestión Pública, muchas gracias. James, muchas gracias. Pues terminamos esta emisión extraordinaria de Facebook Live de Cuestión Pública. Los invitamos a que nos acompañen en nuestra próxima emisión regular, que es el jueves a las 5 de la tarde, donde estaremos analizando justo un tema del que nos habló James, la soledad en que se encuentran los ciudadanos colombianos. Como bien se diría, ¿quién podrá defendernos? Hasta entonces, que tengan ustedes una feliz tarde. Adiós, hasta luego.